Nuestra sociedad es triste y furiosa porque se inventa problemas imaginarios que no existen. El 99% de nuestros problemas son imaginarios y fueron creados por la filosofía y nos llegan hasta hoy en día con toda su fuerza, porque aunque la filosofía hoy no esté de moda, toda la tristeza, angustia, depresión y melancolía que la filosofía ha elaborado a través de muchos años y siglos nos llega hoy en día con toda su fuerza. El problema no es la realidad, el problema no es la vida, el problema es la filosofía, nuestra forma de pensar occidental que ha conquistado el mundo. Hoy el pensamiento filosófico occidental está por todas partes debido a la globalización, ya que esta cultura ha permeado en Asia, en África, en todos los países, a través del capitalismo, del fascismo, del comunismo. En China, Marx es la figura central. Y en todos los países nuestra cultura la ha conquistado. Nuestra cultura ha conquistado el mundo. Y nuestra cultura occidental tiene su base ideológica en la filosofía, porque los filósofos han sido grandes retóricos, grandes personas que convencen a los demás con supuestas argumentaciones inteligentes. Pero son muy estúpidos. Son muy estúpidos porque la filosofía, desde Platón, Aristóteles, para acá, han ido creando un montón de problemas que realmente no están por ninguna parte. Y a base de pensar y pensar, se crean unos problemas imaginarios que luego ellos los asumen, y ahí viene su amargura, su tristeza, su angustia, su furia, su desesperación, su sinsentido y su vida totalmente echada a perder. Y esto pasa en todos los filósofos. Sería muy largo listar todos los filósofos y sus problemas, pero ya Aristóteles habla en su libro de los problemas, en el libro 30, habla de que todos los hombres grandes son melancólicos. O sea, los filósofos, la gente que adquiere cierta notoriedad, todos son melancólicos. Y lo achaca Aristóteles al tema de la bilis roja, bilis negra, tontas. O sea, todos los hombres grandes son melancólicos porque los hombres grandes son los que se crean problemas abstractos y absurdos. Como sería tan largo, y está en todo, este mal está en todos los filósofos, en Kant, en Hegel, en Schopenhauer, en Marx, está en todos los filósofos. Pero pongamos el ejemplo de Schopenhauer. Schopenhauer es un filósofo que ha influido mucho porque se dedicó a escribir filosofía que se entendiera. Hegel, por ejemplo, es muy famoso, pero él escribe y no se entiende. Entonces es famoso porque hay un grupo de eruditos, profesores intelectuales que leen a Hegel y dicen yo lo he entendido, entonces se ganan la vida enseñando a otros lo que nadie entiende, salvo ellos. Pero Hegel se le fue tanto la cabeza que ni siquiera se entiende lo que escribe. Cuando se supone que si una persona es inteligente, a la hora de escribir tendría que hacerse entender a la gran mayoría. Cuando una persona escribe y la gran mayoría no lo entiende, es que es muy estúpido o que se ha vuelto loco y escribe tonterías. Lo que pasa es que ahí alrededor de esta persona incomprensible se crea una aureola y entonces dice, no, es que es tan bueno que nadie lo entiende y nosotros lo explicamos porque sí lo entendemos, así que nosotros somos igual de buenos que él. Y entonces se crea ahí una especie de Mesías Salvador con un mensaje secreto que unos pocos profesores de filosofía e intelectuales saben descifrar. ¡Wow! Bueno, pues eso. Kant,
Hegel y toda esta gente incomprensibles, no porque fueran listos, sino porque son muy tontos, muy locos y dicen muchas tonterías. Vale. Pero Schopenhauer fue un filósofo curioso porque intentó, lo que escribía, intentó hacerlo comprensible a la gente. De ahí su libro Parerga y Paralipomenos. Pero en su libro fundamental, que él piensa que es fundamental y que es su mejor libro, y lo fue alabando hasta que se murió, que se llama Voluntad y Representación, él plantea la cuestión de que este mundo, voluntad, nos arrastra. Este mundo es el infierno, nos arrastra una fuerza maligna llamada voluntad y que nosotros, los seres humanos, simplemente tenemos una representación que hacer en el mundo guiados por esta fuerza aterradora de la voluntad que nos hace sufrir, y entonces nosotros nunca podremos ser felices en esta vida, porque esa voluntad nos atrapa y nos destroza, ¿vale? Y nos hace sufrir. Y entonces lo único que podemos hacer nosotros en este mundo de maldad y de tristeza, lo único que podemos hacer es, dentro de lo malo, intentar vivir lo mejor posible dentro de lo malo. Esto es un poco la cuestión. O sea, este mundo no tiene arreglo. Pero dentro de eso, pues intentar vivir lo mejor posible. Entonces él da pistas, ¿no? Da muchas pistas, entre ellas el arte. Dice, bueno, pues cuando estamos escuchando música, estamos en el teatro, en ese momento pues dejamos de sufrir. Vale, esto es una solemne tontería. Toda su filosofía, aunque se entienda, es una tontería extrema. Y el hombre Schopenhauer, que él tuvo contacto con los grandes de su época, su madre era muy rica, y hacía grandes fiestas, invitaba a gente famosa, entre ellos, por ejemplo, Goethe, que fue amigo de Schopenhauer y muy amigo de su madre, el gran escritor Goethe. Pues bien, estaba en contacto con gente muy influyente, muy famosa de la época, y tenía mucho dinero. Schopenhauer no trabajó en su vida, vivía de rentas. Pues el dinero que tenía el banco le iba rentando y con eso vivía, no necesitaba trabajar y vivía bien. Comía todos los días en los restaurantes, no tenía ni siquiera que hacerse la comida y tenía sus amas de llaves, sus criadas que se lo hacían todo. No daba palo al agua. ¿Y a qué se dedicaba? A leer y a escribir y a pensar. Entonces, ¿qué ocurre? Que Schopenhauer se inventaba problemas. O sea, él, que tenía todo resuelto, se inventaba problemas. ¿Por qué? Porque no asumía realmente resolver los problemas que tenía. Y por otra parte tampoco sabía disfrutar de aquello que tenía porque estaba más pendiente de abstracciones y literatura que de su propia vida. Por ejemplo, Schopenhauer tuvo varios problemas de relación con la gente, a pesar de que estaba, pues eso, muy bien posicionado y se relacionaba con muchísima gente pudiente y culta e inteligente. Él, su personalidad, pues era que como que siempre quería llevar razón. Incluso tiene un libro que se llama Cómo llevar siempre razón. Entonces, claro, esto de querer siempre llevar razón creaba fricciones y violencia verbal entre la gente con la que se relacionaba. Porque claro, si hay una persona que siempre quiere llevar razón, pues al final a él rechazada. Entonces, esto es un problema real que tenía Schopenhauer. Como este problema no lo quiso asumir, no lo quiso corregir, no lo quiso pulir, no lo quiso arreglar, pues inventó un montón de problemas que no existen. Porque si Schopenhauer hubiera cogido y dice, bueno, tengo este problema de mi personalidad que me cuesta tener relaciones porque realmente es que soy una persona que siempre quiere llevar la razón y esto es muy insoportable. Entonces, bueno, asumes tu problema y dices, bueno, vamos a ver, ¿por qué siempre quiero llevar razón? En que no siempre
tengo que llevar la razón. Seguro hay cosas que me equivoco. ¿En qué cosas que me equivoco? ¿Qué cosas son fundamentales para mí y qué cosas son triviales? Entonces las fundamentales las mantengo, pero las triviales estoy dispuesto a transigir y a que el otro lleve razón. Pues bien, si Schopenhauer se hubiera trabajado esto, hubiera tenido una relación fluida, buena y apetecible con los demás y no hubiera caído en la garra del pesimismo. Porque claro, fruto de todo esto, de que él no quiso arreglar ese problema de personalidad que le creó tanta incomodidad con sus semejantes, lo que hizo es aislarse. Se compró un perro y amaba más al perro que a los humanos. Pero claro, un perro nunca te puede dar el cariño, el afecto, el calor, la ternura y todo lo que te da un ser humano. Bueno, se aisló y entonces, claro, en su soledad, en su angustia existencial ahí, porque estar solo y apartado de los demás, él empezó a elaborar un montón de tesis y de ideología, pues eso, diciendo que el mundo va fatal, que el mundo nunca puede ser feliz, porque cuando no tienes te apetece tener y cuando tienes, pues lo que tienes te aburre y viene la enfermedad y viene la muerte y vienen las guerras y no sé qué y el hombre es lobo para el hombre y nadie puede ser feliz. Pero es que incluso hasta los grandes como Voltaire dice que el hombre, de la misma forma que la mosca es devorado por la araña, el hombre es devorado por las penas. Ahí se tira 800.000, 2.000 páginas, porque Volunté Representación hizo primero una edición, luego la volvió a editar corregida. O sea, Schopenhauer se armó unos cacaos mentales elucubrando con los problemas que puede tener, que eso no tiene nada que ver con la realidad. Y se amargaba la vida él solo. Se amargaba la vida él solo. Y la muerte y no sé qué. Vamos a ver. La muerte. Bueno, es evidente que nosotros no morimos. Bien, pero no sabemos si lo que hay después de la muerte va a ser mejor o peor. Entonces, la enfermedad tal, pues cuídate y no enfermarás tanto. Pero si estás siempre negativo, pesimista, vas a enfermar más. La gente optimista, alegre enferma menos. Y ya se sabe científicamente a través de la psiconeuroinmunología. Pues esta es la cuestión. Que se creó muchos problemas ficticios. Y esto lo desarrolló durante toda su vida. Porque luego, claro, él estaba solo y tenía sus necesidades, ¿no? Físico-sexuales. ¿Y qué hizo? Pues nada, pues buscaba señoritas de bajos recursos y como él tenía dinero, pues empezaba a pagarle cosas y tenía relaciones con señoritas a las cuales, pues, económicamente, pues, iba manteniendo. Pero claro, como era una persona insoportable de carácter, pues enseguida lo dejaban y lo rechazaban. Lo que le hizo que se convirtió en una persona que detestaba a las mujeres. Las detestaba. Y entonces empezó a hablar negativamente de las mujeres, del amor romántico, no sé qué, que el amor romántico es que la naturaleza nos atrapa para perpetuar la especie, pero esto es una trampa como la tela de araña y ahí nos lleva en una angustia del amor romántico que nos amarga la vida y no sé qué. Cuando lo que tenía que haber hecho es verdad que el amor romántico se acaba, pero si a ti lo fundamental del amor romántico, pues bien, te juntas con una, te enamoras, estás 2 o 3 años, luego te buscas otra, te vuelvas a enamorar, y si para ti lo fundamental no es el amor romántico, pues simplemente tienes una pareja de cordialidad y de sexo con alguien semejante a ti. Pero de ahí a inventarte 200.000 excusas, que es que no se trata de la decisión personal de cada uno, sino que hay una fuerza animal de la naturaleza, de la voluntad,
que hace que nos juntemos para perpetuar la especie y ahí nos atrapan y ahí. Vamos a ver, que no, son problemas inventados. Y Carlos Marx, a través de la lucha de clases, también se inventó muchísimos problemas que no existen. Dice, el mundo es dos clases enfrentadas, la burguesía y el proletariado. No hay dos clases. Lo mires por donde lo mires, si lo mires en la época que lo mires, no hay dos clases, hay cientos de clases. Porque ¿cómo sabes tú la diferencia entre un obrero y un burgués? No se sabe, porque si vamos a la economía, hay obreros que ganan más dinero que los empresarios. O sea, la lucha entre obreros y empresarios, ¿no? Hay empresarios que trabajan muchísimo, pero su empresa no va bien y tienen un sueldo de 1.000 euros al mes, porque su empresa va mal. Y tienen trabajadores y mantener eso les cuesta muchísimo trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y hay obreros, trabajadores manuales, que se pagan muy bien y ganan un dineral al mes. Ganan 5 o 6.000 euros al mes. Los hay, son los menos, pero los hay. Son obreros que trabajan por su cuenta y ganan bastante dinero, pero incluso obreros que trabajan para empresas. Fontaneros, albañiles, electricistas que ganan bastante dinero. Entonces, que el tema de las clases, no hay dos clases. Hay infinidad de clases y atendemos al tema económico, infinidad de clases dependiendo de lo que cobre. Y dependiendo también de las horas que trabaje. Entonces no hay dos clases enfrentadas. Hay muchas clases. Pues bien, entonces Marx también tenía un problema con sus relaciones con la gente. Siempre estaba enfadado. Se peleaba con todo el mundo. Ponía a hablar con él y se peleaba. Era una persona tan insoportable que a su funeral solamente asistieron 11 personas. Entonces, pues era un poco la misma dinámica. La única persona que le soportaba, pues era su mujer, porque era su mujer, pues y sus hijos. Pero a sus hijos pequeños los dejó de morir de hambre y de frío porque se negó a trabajar. Él estaba obsesionado porque tenía que resolver filosóficamente los problemas del mundo y dejó morir de hambre y frío a sus hijos. Él mismo enfermó y su mujer también murió antes que él. Y sus hijas mayores se suicidaron. Viendo el panorama, pues no es de extrañar. Y curiosamente, Marx no fue obrero en la vida. O sea, él venía de una familia burguesa y su mujer era de la nobleza, tenía mucho dinero y lo gastó todo porque se negó a trabajar siempre. Y hoy lo tenemos, o lo tiene mucha gente a Marx como el profeta que ha solucionado científicamente la historia, ha solucionado la estructura sociopolítico-económica de la historia. Cuando si leéis sus escritos, y yo los he leído, no para de decir tonterías una y otra, y se equivocó en todo, aunque digan, no, es que más, no acertó ni una. Pero es que no ha aportado absolutamente nada a la sociedad, salvo muerte y destrucción, elaborando la teoría del comunismo, la dictadura del proletariado, la lucha sangrienta con armas, como él mismo dice en la crítica al programa de Gotha. En fin, una aberración. Y simplemente es porque no quiso asumir sus problemas personales. Y esto le hacía que estuviera enfadado con todo el mundo. Marx quiso ser novelista y el primer libro que escribió fue una novela, pero fue un fracasado como novelista. Entonces luego, a través de su filosofía, intentó desahogar su malestar, su angustia, su rabia. Y esta es la cuestión. Porque lo que tendría que haber hecho Marx es intentar solucionar sus problemas. Él siempre fue un borracho. Debido a estas angustias y no saber relacionarse con la gente, le hacía que viviera
grandes cantidades de alcohol. Y esto sin duda debilitaba más su cerebro. Si se hubiera dedicado a solucionar sus problemas personales, no hubiera creado una filosofía tan aterradora que ha dado origen al comunismo, que ha hecho que muriera tanta gente. Y si realmente le importaba la sociedad, el bien común y todo esto, pues hubiera hecho lo que hizo Robert Owen, que precisamente Carlos Marx a Robert Owen lo critica muchísimo y le llama socialista utópico, y curiosamente se ha quedado lo de socialista utópico en Robert Owen, cuando el utópico, lo que dice imposible es Marx, porque todo lo que dice son tonterías. Lo que pasa es que luego argumentalmente se cogió su filosofía porque es una filosofía de lucha, de enfrentamiento, y así pues Rusia y China y Cuba han tenido la justificación para, a través del poder de las armas, conquistar en el nombre del pueblo, conquistar todos los recursos de una nación para apropiarse de ellos. Y el Partido Comunista Ruso y el Partido Comunista Chino, todos sus miembros son ricos y poderosos, y el pueblo vive en la miseria. Esto es Marx. Pues si realmente a Carlos Marx le hubiera interesado el bien común y el bienestar de la gente, porque es verdad que cuando hay un cambio eso trae problemas en la sociedad, y la industrialización, la migración de la gente del campo a la ciudad y trabajar en fábricas, al principio era muy conflictivo porque se trabajaban muchas horas, se ganaba poco y no había condiciones sanitarias ni saludables en las empresas. Pues bien, esto mucho antes de Marx, Robert Owen intentó solucionarlo. Porque Robert Owen no fue un burgués, ni un niño mimado, ni un adinerado como fue Carlos Marx, que no sabía nada de la vida, porque siempre se había criado entre algodones. Robert Owen a los 9 años ya empezó a trabajar y fue un obrero toda su vida. Lógicamente él, con sus ideas innovadoras y todo esto, hizo que su empresa prosperara mucho y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Pues bien, una vez que se dio cuenta que era muy rico, dice, bueno, yo he sido obrero, tengo obreros, voy a cuidar a los obreros para que tengan buenas condiciones. Entonces, cuando él contrataba a alguien en su empresa, exigía que no fuera borracho por las calles, que llevara a sus hijos a educarlos, que se comportara debidamente en el trabajo, que fuera aseado y tal. Y él se comprometía a dar buenas condiciones de trabajo a los obreros y buena remuneración. Con lo cual su empresa cada vez se hizo más famosa y creció su economía, porque cuidando a su capital humano, que eran los obreros, pues consiguió que su empresa pues cada vez fuera más importante. Y además su filosofía, sus planteamientos prosperaron. Robert Owen se dio cuenta que había un problema en que los empresarios ganaban mucho dinero y los obreros tenían poco dinero en general. Entonces se le ocurrió una cosa que se llama cooperativa. El cooperativismo lo inventó Robert Owen. Es decir, bueno, si los obreros realmente quieren que entre ellos, que son realmente los que trabajan, no haya otros por encima de ellos que se llevan la riqueza sin trabajar, pues hacemos una cooperativa. Es decir, la empresa, en vez de ser de un empresario que tiene a los obreros con un sueldo por lo que trabaja, pues todos los obreros son dueños de la empresa y de forma cooperativa trabajan y luego se reparten todos los ingresos que tiene la empresa. O sea, Robert Owen creó la estructura para que no hubiera empresas y que fueran los obreros los dueños de las empresas.
¿Qué ocurrió con el cooperativismo? Pues ocurrió generalmente pues que en general la gente no tiene ganas de calentarse la cabeza. Hay mucha gente que prefiere simplemente ir a un sitio que le den un trabajo, cumplir y que te paguen, en vez de estar pendiente de una empresa colaborando con otra mucha gente. Entonces, si observáis, desde el año 1800 hasta ahora, que se crearon las primeras cooperativas, pues es verdad que hay cooperativas a nivel mundial y aquí en España también hay, pero es lo mínimo, porque la gente en general no quiere complicarse la vida y prefiere ser un asalariado que no un empresario cooperativo con muchos. Y entonces hoy las empresas más importantes del mundo las dirigen empresarios, no las dirigen los trabajadores. Pero esto es porque los empresarios sean malos y no sé qué. No, esto es porque en general hay poca gente que quiera ser empresario y que tenga esa iniciativa empresarial. Cuestión de decisiones, los humanos deciden esto. Pero Robert Owen ya nos dio la solución para que la sociedad fuera mejor. Pero este recurso, pues la sociedad no lo ha querido coger, pero está ahí. Cuando los obreros se quejen y se quejen y se quejen y se quejen y se quejen, chicos, montar cooperativas, crear vuestras propias empresas. No os quejéis tanto de los empresarios que os pagan mal, poco y tarde. Crear vuestras empresas. Dejar de quejaros y crear vuestras propias empresas, cooperativas, o juntáis varios trabajadores y creáis una cooperativa. El recurso está. Robert Owen no solamente creó la cooperativa, sino que hizo economatos para que la comida fuera más barata, hizo escuelas para que los niños fueran al colegio en vez de estar trabajando, hizo propuestas al gobierno inglés para que se evitara el trabajo de los niños por ley. O sea, hizo una cantidad de cosas increíbles. También se fue a Estados Unidos y compró un terreno y hizo un experimento social, a ver si se podía convivir entre todos, compartiéndolo todo, sin que nadie tuviera más que otros. Este experimento fracasó, ¿vale? Pero esto no quiere decir que Robert Owen fuera un utópico. Simplemente Robert Owen fue un hombre que fue haciendo experimentos. Entonces, dentro de todos los experimentos, como en ciencia, los experimentos sociales, igual que los experimentos científicos, habrá algunos que funcionen y otros que no. La cooperativa fue un éxito y todavía hay gente que se constituye en cooperativas. El experimento de gente que viviera junto y lo compartieran todo de forma comunitaria no funcionó, porque la gente no quiere vivir en estas condiciones. Pues bien, pues ese experimento pues desaparece. Pero en conjunto, la visión que tenía Robert Owen de la sociedad es la que hoy en día tenemos, y se llama socialdemocracia. O sea, combinando el socialismo, la mejora a los más débiles, a la promoción de los niños, los derechos fundamentales para la gente, y que luego hubiera iniciativa y libertad personal. El laborismo inglés, que a través de Clement Attlee hizo tanto bien para el bienestar de los seres humanos, la sociedad del bienestar, el laborismo inglés, y esto se trató en los primeros congresos del laborismo inglés por sus fundadores, tiene sus bases, y así lo reconocieron sus fundadores, tiene sus bases en Robert Owen, porque Robert Owen creía en la libertad, en la independencia y sobre todo en una sociedad donde la gente colabore entre sí. Y decían estos fundadores, y el laborismo inglés no
tiene sus orígenes en Carlos Marx, que buscaba el enfrentamiento, la lucha de clases y la dictadura. No, el laborismo es democracia, es bienestar para la gente, pero también libertad económica para todo aquel que quiera emprender. O sea, el socialismo de Robert Owen no tiene nada que ver con el socialismo de Marx. Es totalmente diferente. El socialismo de Marx, que llaman comunismo, es violencia, guerra, enfrentamiento y dictadura del proletariado. El socialismo de Robert Owen es lo que hoy tenemos en España, por ejemplo. Es libertad, la máxima posible, pero dentro de esa libertad el Estado asegura los derechos de los niños, de la gente que está enferma, la sociedad se encarga de la educación, de la educación y de la seguridad social, para que la gente tenga suficientes médicos o asistencia sanitaria. Esto es. Pero en España es así. Y la socialdemocracia coge las ideas de Robert Owen, del socialismo de Robert Owen. La socialdemocracia lo que hace es huir del marxismo. O sea, es decir, es cierto que fruto de la ideología de Marx, pues se creó la URSS y otros países a través de la dictadura del proletariado y la dictadura del Partido Comunista. Esto fue un rotundo fracaso. En todos los países que se intentaron imponer los criterios de Carlos Marx, la ideología de Carlos Marx, fracasó en todos. Pues bien, pues los pensadores, cuando estudiaron todo esto, se dieron cuenta que el comunismo no funciona, pues inventaron una cosa que se llama socialdemocracia. Así de sencillo. Como no funcionaba, pues tomó auge la socialdemocracia, que es el socialismo respetando la libertad. Y hoy en España, tanto los dos partidos mayoritarios, tanto PP como PSOE, se consideran socialdemócratas. Feijóo dijo algo de eso hace poco, que él creía en la socialdemocracia, porque es la lógica. O sea, ¿cuál es el mejor sistema del mundo? Pues un sistema donde haya la máxima libertad posible, bien, pero garantizando los derechos de los más débiles, de los niños, porque ningún niño tiene culpa de nacer en una familia donde no se le cuida ni se le respeta. Entonces, para que la sociedad funcione, el Estado tiene que garantizar los derechos a la sanidad y la educación de esos niños que no tienen culpa de haber nacido en un barrio marginal o en una familia agresiva. Entonces el Estado protege los derechos de eso. Porque a la vez, cuando el Estado a estos niños le da educación y sanidad y le da manutención, estos niños crecen y luego aportan cosas positivas a la sociedad. Porque si en España y en el resto de los países hubiera solamente un liberalismo atroz donde cada uno barre para sí, pues al final se crearían grandes bolsas de pobreza y entonces eso crearía gran conflictividad y vendrían las guerras y saldrían iluminados como Marx diciendo que lucha de clases y sería todo mucho peor. O sea que realmente Carlos Marx, a nivel social, lo único que aportó con su filosofía fue muerte y destrucción. Sin embargo, Robert Owen, que no era filósofo, era humanista, con sus estructuras y su forma de ver la sociedad, nos ha dado un gran beneficio para este mundo en el que vivimos. O sea que, por todo esto, tengo que repetir que es cuando nosotros
tenemos problemas ficticios cuando nuestra vida funciona mal. Esta es la cuestión. Y pasa en todos los filósofos. Si veis a otro gran filósofo, Nietzsche, voluntad de poder, superhombre. Nietzsche, que se hizo filósofo leyendo a Schopenhauer porque él era filólogo, dice, sí, bueno, hay una voluntad que nos atrapa, pero el hombre se convierte en superhombre y la voluntad esta que nos atenaza la convierte en voluntad de poder y podemos dominar a esa voluntad atroz, porque el hombre se convierte en superhombre y desde ahí pues conseguimos realizar aquello que realmente queremos hacer. Pues bien, Nietzsche, ¿por qué hizo todo esto? Porque era una persona tan inteligente, desde pequeño se obsesionó con los estudios, que era muy reconocido socialmente. Socialmente me refiero en el mundo universitario, en sus primeros años como filólogo. Pero claro, lo que ocurría es que como se dedicó tanto a estudiar y a estudiar, pues su mente se llenó de letras y era incapaz de poder disfrutar con la gente de su entorno, porque pensaban diferente. Es decir, si tú te obsesionas solamente en estudiar letras y letras y letras, y no dedicas un poquito de tiempo a relacionarte con los otros, pues al final te aíslas, porque no sabes, no coincides con los demás. O sea, si te aíslas en las letras y tu mente se crea solamente produciendo letras y letras, te conviertes en una letra, dejas de ser un ser humano y no sabes relacionarte con los otros seres humanos. Entonces él, literariamente, era muy bueno y hacía cosas muy buenas en filología, pero luego no sabía relacionarse con los demás. Y yo me he leído toda su correspondencia y esto se ve con una claridad meridiana, como él en principio era una persona inteligente que tenía relaciones y conforme cada vez se adentra más en sus estudios se va aislando y lo invitan sus amigos profesores de la universidad y él va rechazando a la gente porque no llega a las conclusiones a las que él llega. Pues bien, esto les pasó factura a Nietzsche. Nietzsche llega en un momento determinado que conoce a una mujer y se enamora de esta mujer. Y esta mujer le da calabazas. ¿Por qué? Porque le dice, Nietzsche, mira, te admiro como filósofo. Creas literariamente y filosóficamente cosas muy buenas. Pero de la misma manera que te amo como filósofo, te desprecio profundamente como hombre. Porque Nietzsche como hombre era un hombre despreciable. Siempre triste, amargado, meditabundo. Al final loco, con risas compulsivas. Y todo esto se ve en la agresividad y en la violencia que aparece en sus escritos. Esta es la cuestión. Nietzsche se fabricó un mundo ficticio. Se fabricó un vitalismo ficticio. Se fabricó una vida totalmente ajena a la realidad. Y vivía en ese mundo, él solo, aislado, triste. Y a esto le llamó vitalismo, voluntad de poder, superhombre, cuando Nietzsche fue un infrahombre, fue un pobre hombre aislado, triste. Un hombre que mendigaba afecto humano y no lo tenía. Él mismo, hay pasajes en sus cartas que dicen que estaba en una pensión y se baja de la habitación a comer y dice, hoy estoy triste porque todos los días baja a desayunar una mujer que vivía en la pensión. Y se sentaba, yo ni siquiera hablaba con él, se sentaba cerca de él y él disfrutaba mirándola. Hoy estoy triste porque no ha bajado fulanica de tal, no se ha sentado y no la he podido contemplar. Qué tristeza. Sentirse triste porque no tiene a alguien a quien contemplar. Y no tener nadie con quien hablar, ni con quien relacionarse, ni saber apreciar tus propias cualidades como ser humano en relación con los otros.
aislado escribiendo cosas fabulosas, pero que no sirven para nada. Todos los que escribió Nietzsche juntando una palabra con otra, inflando retóricamente los argumentos, habrá gente que lo lea y diga, ¡guau! Esto es potente, pero cuando eso que dice Nietzsche que es potente lo pones en la práctica te das cuenta que son fantasmadas, que son tonterías, que la vida es otra cosa. Si Nietzsche se hubiera dedicado a arreglar sus problemas personales, no hubiera escrito tantas tonterías y hubiera sido un hombre que hubiera disfrutado de la vida y hubiera tenido una vida satisfecha. Pero sin embargo, sus escritos contribuyó a inflar el ego y la superioridad de aquellos que querían dominar el mundo. Y fruto de sus escritos y de otras personas surgió el fascismo en la Italia de Mussolini, y este fascismo luego lo copió Hitler. Hitler fue muy admirado por Mussolini. El mismo Mussolini pagó la fundación de la sociedad Marx, de la sociedad Nietzsche en Alemania. Y los miembros del partido nazi todos llevaban en sus bolsillos el libro de Nietzsche, Voluntad de Poder. El mismo Hitler acudió al funeral de la hermana de Nietzsche. Y dicen algunos, no, es que la hermana de Nietzsche manipuló el pensamiento del filósofo. Mentira. Si no hubiera sido por la hermana de Nietzsche no tendríamos nada de su obra. Y gracias a eso tenemos todas sus cartas. Y tenemos sus libros y todo. Y su hermana lo único que hizo fue, pues eso, que la gente tenga a mano las obras, ahí las tenéis. Y es cierto que Nietzsche no escribió La voluntad de poder. Su hermana simplemente lo que hizo es, todos los escritos que tenía Nietzsche, pues lo juntó en un libro, todos los que no publicó, lo juntó en un libro que llama Voluntad de Poder. Y lo que ocurre es que después, para intentar lavarle la cara a Nietzsche, pues criticaron profundamente a su hermana, diciendo, no, es que esta mujer se inventó cosas. No. Yo he estado estudiando la cuestión detenidamente y puedo decir que el libro Voluntad de Poder está todo escrito por Nietzsche. Su hermana ahí no se inventó nada. Lo sabemos porque en sus escritos no publicados todo eso está. Y hay muchos estudiantes que lo han estudiado en profundidad. El libro de la voluntad de poder no lo escribió tal como está. La hermana lo aglutinó, pero todo lo que hay escrito dentro del libro de la voluntad de poder lo escribió Nietzsche. Y Nietzsche quería escribir un libro así. En sus escritos está, él quería escribir un libro llamado La voluntad de poder. Lo que pasa es que no le dio tiempo. Pues la hermana lo que hizo fue coger los escritos de Nietzsche y meterlos ahí. Pero todo lo que hay escrito ahí está escrito por Nietzsche, no se inventó nada, ni quitó nada. Así está el tema. O sea que sería larguísimo citar a tantos filósofos que se han amargado la vida inventándose problemas fantasmas en vez de resolver problemas concretos. Y esto nos llega a nuestra cultura y nos llega a nuestra civilización y nos llega hoy en día a nuestra existencia. Y si os das cuenta, a través de nuestras lecturas, de lo que escuchamos en la radio, de lo que vemos en la televisión, de lo que observamos en internet, todo eso va metiendo en nuestra cabeza problemas imaginarios e impide que resolvamos nuestros problemas concretos. Esa es la cuestión. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de nuestra vida, de nuestras relaciones personales, si tenemos toda nuestra mente llena con informaciones de todo el mundo? Y toda esa información se mete dentro de nuestra mente o cerebro y va combinándose unas ideas con otras, generando grandes angustias y nos imposibilita
para resolver realmente los problemas concretos. Y toda esa información que está dentro de nuestra mente, agrupándose idea contra idea, nos impide saborear lo maravilloso que tenemos en nuestra creación. Es así de sencillo. Menos ideas fantasmas, menos libros, menos música, menos arte, menos literatura, menos internet, menos pantalla, menos radio, y aprenderemos a vivir disfrutando al máximo. Y esto lo sabremos porque las tribus aisladas, los estudios antropológicos que se han hecho de las tribus aisladas, sabemos que ellos no tienen los problemas mentales que tiene nuestra sociedad occidental. Y es por esto, porque nuestra sociedad occidental tiene exceso de información creando ideas fantasmas, creando problemas que no existen. Y estas tribus de indígenas separadas de nuestra civilización no tienen ni tristeza, ni rabia, ni angustia, ni desesperación, ni estrés, ni melancolía, ni esquizofrenia, ni todo eso. Y está muy estudiado. Y no lo tienen precisamente porque las tribus de cazadores recolectores se dedican a resolver sus problemas concretos. Mientras nuestra sociedad tan abultada de ideas y planteamientos filosóficos se dedica a resolver problemas imaginarios. Y esto hace que haya un sentir general de angustia, de tristeza y de desesperación, que, como apuntaba Schopenhauer, para intentar lidiar con esto y aminorarlo, nos inventamos el arte y los viajes. Es decir, pues mi vida es una mierda, pero yo cuando viajo o cuando estoy escuchando música o viendo una película me olvido de que mi vida es una mierda. Pero luego volvemos a la vida y sigue siendo una mierda. Conclusión: menos ideas fantasmas, menos cultura, menos libros, menos películas, menos internet y más vida concreta, real, y disfrutar de lo que hay, resolviendo aquellos pequeños problemas que surgen en el vivir diario. Buenas tardes y buena suerte.